Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos en este día? ¿Cuántos dan gracias al amor de Dios? Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 2. Libro de Marcos capítulo 2. Vamos a estar allí en una historia, quizás muy conocida por todos, pero que hoy vamos a profundizar un poco más en ella. Invito a ponerse en pie, vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. En semana no lo hago, los domingos sí me gusta que lo hagamos. Amén. Dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días. Dice, yo que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Puede tomar asiento, Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Sea tu presencia en nuestras vidas, sea tu poder y tu gracia con nosotros y bendícenos, Dios, por medio de tu palabra, Señor. Me dispongo a ser canal de bendición para tu pueblo. Estoy en tus manos, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar un poco de atrás para adelante. Voy a empezar normalmente empieza uno a explicar de el primer versículo leído hasta el último, cuando es un mensaje según el texto. Pero entonces quiero hoy explicar de atrás para adelante porque la enseñanza final está en los primeros capítulos. Dijo el 12. Entonces se levantó, enseguida tomando su lecho, le salió adelante a todos, de maneras que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Quién producía estas cosas? ¿Quién produjo esto? Sabemos que hay un nombre, que la palabra de Dios nos enseña que es un nombre que está sobre todo nombre. ¿Y es el nombre de quién? De Jesús. Entonces, cualquier persona que se llame Jesús está por encima de todo nombre. No. ¿Qué hace diferente a Jesús? ¿Qué es lo que hace diferente el nombre de Jesús de otros Jesuses, digámoslo así? Hay Jesús muy malo, ¿cierto? ¿Cierto? Bebedores, alcohólicos. Casi siempre el Jesús es alcohólico, le gusta el vino. ¿Conoce un poquito, no? Vamos a entrar un poquito en nuestra cultura. El que se llama Jesús le gusta el traguito. Conociendo un poco, o tiene algún, digámoslo así, algún vicio. Conociendo un poco a algunos Jesús, batallan con algunas situaciones. Jesucristo también le gustaba el traguito. A Jesús tomaba vino. No era que le gustaba embriagarse, pero Jesús también tomó vino. ¿Cierto? Vamos a decir cositas de Jesús porque es el ser del cual nos vamos a ocupar mayormente en este momento. Jesucristo era un hombre, cuando estuvo entre la tierra, muy normal. De los primeros milagros que hizo Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua en qué? En vino. Jesús tomaba vino
pero es muestra de que muchas cosas nosotros podemos hacer sin salirnos de control. Amén. Sin salirnos de control. En este mes muchas situaciones se presentan y usted dirá, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Cierto que sí? Diciembre. Diciembre, tiempo de compartir con la familia, tiempo de estar en los hogares, allí con sus familiares. Tal vez muchos van a tomar, ¿cierto? ¿O no? ¿En diciembre se bebe o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa, iglesia? Estoy estoy entre familias que no hay traguito, no hay alcohol. ¿O no se reúnen en familia? ¿O son solamente los grupitos aquí? ¿Se reúnen en familia o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa en las familias en diciembre? ¿Hay borrachos? ¿Sí? ¿Le toca ver borrachos en su familia a usted o no? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Hay qué? ¿Baile? ¿Hay baile o no? Hay parranda, ¿cierto? La navideña, la que gusta mucho, la que mucha gente esperan 11 meses para entrar en la parranda navideña. Hay fritangas, hay qué más, ¿ah? Hay mondongos, sancochos en las calles, natilla, buñuelos, ¿cierto? Eso es tradición de nuestra tierra. Pero hay un hombre, Jesucristo. Jesucristo fue a las bodas del Cordero, fue a las bodas de Canaán y estuvo allí entre las bodas y les dio vino a todos los de la fiesta, porque una de las expresiones fue, este hombre ha reservado el mejor vino para el final, ¿cierto? El vino de que hizo Cristo era mejor que el que había comprado el que era el anfitrión de la fiesta. Cuando Jesucristo estuvo allí, no oímos que Jesús se emborrachó, ¿cierto que no? No oímos que Jesús estaba ebrio, no oímos esto. No oímos que se levantó la túnica y empezó a bailar, no, ¿cierto que no? No oímos que, que hizo cosas, que habló de más. No, los cuatro evangelistas no nos cuentan esto de Jesús. Y estaban acostumbrados a contar los milagros y los hechos de Cristo, pero no nos cuentan que Jesús se pasó de copas o se pasó de situaciones, que se puso a coquetear. No nos cuentan esto, ¿cierto que no? Imagínense a Jesús ebrio coqueteándole a las mujeres de la fiesta. Eso pasa entre los borrachos, ¿cierto? Y a alguna vez en los borrachos de la iglesia les puede pasar eso, ¿no? Porque en la iglesia también hay borrachos, lastimosamente. No se trata ahora de coger el dedo señalador, sino empezar nosotros a corregirnos y a mirar la persona de Jesucristo. Por eso dije, es bueno empezar de atrás para adelante, porque al final nos vamos a dar cuenta por qué estamos en este ejercicio hoy. Jesucristo estuvo entre la gente y la gente estaba allí y mire lo que pasó al principio, todos se acumularon en una casa a ver a Jesús. Pero Jesucristo siempre guardaba su cordura, Jesucristo siempre estaba en su posición. El mensaje pasado en el que prediqué, decíamos que nosotros somos ¿de qué? ¿De qué? Acuérdense, del camino, ¿cierto? Del camino, los del camino. Que si quiere usted no diga yo soy cristiano, si quiere usted puede decir yo soy del camino. Habíamos hablado de eso, ¿cierto? Porque antes los antiguos y los apóstoles les decían, estos son del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino. De eso centramos en la enseñanza. Entonces, iglesia, si nosotros somos de Jesucristo, si somos llamados a ser hijos de Dios, si estamos con esa identidad que tenemos, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo? ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? Jesucristo, ¿cierto? No los Jesús que andan por las calles, no los Jesús que hacen cosas, porque la palabra de Dios dice que es el nombre sobre todo nombre, pero el único Jesús que derramó su sangre por nosotros fue nuestro Señor, Jesucristo, valga repetir su nombre. Entonces, sepamos comportarnos en el lugar. Mire que Jesús donde estaba, ¿qué hacía? Despertaba la admiración de otros. ¿Cierto? Dice aquí el 12. Entonces él se levantó y enseguida tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces cuando vengan ustedes, tómese uno, tómese otro, ¿usted qué va a decir? Le recibo uno, le puedo recibir uno, ¿cierto? Me tomo un vino, puede decir, ¿cierto que sí? Porque estamos en familia, ¿cierto? Me puedo tomar un vino,
Me tomo mi copa de vino, dos, hasta tres quizás. Pero si siento que ya estoy perdiendo el control, no más. Amén. No más. Dejemos de ser nosotros. Algunos pastores dicen, no puede tomar. Pero la Biblia nos enseña en claras cosas que nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Todo me es lícito, yo puedo hacer de todo. A mí que nadie me venga a decir que no puedo. Así de sencillo. A mí que un pastor, por muy ungido que sea, no me venga a decir, no puedes. Porque ese texto tumba todo. Todo me es lícito, pero escuche bien, no todo me conviene. Amén. No todo me conviene. Usted puede probar. El Salomón decía, he visto y he probado todo bajo del sol. Me he deleitado en todo, decía Salomón. Entre los últimos versículos, entre su último texto dijo, pero el bien de todo, el fin de todo discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin. Un hombre después de haber probado de todo, haber hecho de todo, imagínese, de todo es todo, ¿cierto? Eso dijo Salomón, me he deleitado en todo, he hecho todo lo que a mi parecer me gustaba. Y de un momento a otro, al final de sus días, al final del discurso, dijo, pero el fin de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, usted, hay cosas que nosotros tenemos que llevar en nuestra conciencia. Y ahora bien, le voy a decir, si usted tiene problemas con el alcohol, ¿qué tiene que hacer? No tomar. Sencillo. Usted puede tomarse como se dice el guarito, sí. Pero si usted sabe que el guarito lo va a llevar a otras cosas, ¿qué va a hacer? ¿Mm? ¿Qué va a hacer? Por prudencia, porque no le conviene, porque usted puede, pero no le conviene, amén. No le conviene. Entonces, ¿qué dice? No, dejémoslo allí. Gracias. Es mejor un agradecido en la fiesta que un problemático, ¿cierto? ¿Cierto? Es mejor una persona que diga, no, no tomo, porque sabe que si toma se vuelve agresivo, o porque sabe que si toma se vuelve problemático, porque pasa casi siempre que terminan las fiestas familiares en peleas. El Día de la Madre es el día, tanto el Día de la Madre es el día, y en Colombia y en México son los días más agresivos, más muertos hay. El Día de la Madre. Yo me acuerdo que una vez estaba en México, un Día de la Madre, y creo que en solo la Ciudad de México hubieron más de 400 muertos. Ni en una guerra, iglesia. Ni en una guerra. Usted no escucha que las FARC y el ejército dejaron 400 muertos. No escucha eso. ¿Cierto que no? Se escuchan masacres 23, 24, hasta 30. Pero 400 muertos un fin de semana. Imagínense. ¿Por qué? Porque no sabemos comportarnos, porque creemos que no todos tenemos derecho, pero no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros tenemos que enfatizar nuestra fe, nuestro consentimiento de Dios en nuestra vida es para que su nombre sea glorificado. Eso hacía Jesucristo. Jesucristo se metía entre las multitudes, se metía en las casas, salió de Galilea a Cafarnaúm, porque fue de las primeras ciudades que Jesucristo visitó y estuvo allí. Nos cuenta la historia que mucha gente se agolpaba. ¿Por qué se agolpaba la gente? ¿Por qué? Porque querían ver a Jesús, querían escuchar de él, querían escuchar de él. Entonces, cuando él estuvo allí en esa reunión, tal vez se dice que era la casa de Pedro, se dice que era, o era la casa de Pedro o de la suegra de Pedro. Eso es lo que dicen los estudiosos. Entonces Jesús va a la casa de Pedro, pensémoslo así. Y la gente se dio cuenta que iba Jesús a la casa de Pedro. Quizás Pedro, maestro, venga, vamos a comernos un pescadito en la casa. ¿Cierto? Puede ser. Venga, lo invito a mi casa y hablamos y nos cuenta y tal vez compartimos un rato. Pero cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba allí, ¿qué pasó? Mucha gente se agolpó. O sea, multitud ahí en esa casa. Dice la palabra que no podían, que el paralítico no lo podían entrar. ¿Por dónde? Por la puerta, que había tanta multitud que la casa, imagínense, la iglesia llena hasta la acera. ¿Mm? Y la gente allí tal vez poniendo oído en la ventana, bregando a escuchar el mensaje. Qué bendición sería esto, ¿cierto? Qué bendición sería esto. Porque la gente, lo que está pasando hoy en día es que la gente reconoce muchas cosas.
La gente vive en pos de otras cosas. La gente hoy en día está pensando más en 24 y en 31. ¿O no? ¿O me equivoco? Están pensando más en 24 y 31. Este diciembre es bueno para predicar. Diciembre vuelve el mensaje muy fácil, porque es hablar de lo cotidiano. Entonces la gente hoy 15 de diciembre, prima, ¿cierto? Ya llegó la prima, ojo pues. Natilleras, ¿qué más? Ya la gente dice, coge su platica y empieza el regalo para mi papá, el regalo para mi mamá, el regalo de mis hijos, y empieza a sacar su aguinaldo, ¿cierto? Bueno, diciembre por eso. Pero cuando estés en los lugares, voy a cerrar aquí porque es algo que el Señor me pone a decirles hoy. Cuando estén en los lugares de fiesta, dignifiquen a Cristo. Amén. Dignifiquen a Cristo, que la gente sepa, tal vez no que eres si te dicen cristiano, no importa. Si tú dices soy del camino, está bien. Pero que te llamen como te llamen, pero que sepan que tienen a Cristo, que tienes a Cristo en tu corazón y le honras con tus acciones. No que digan el pastor, lo invitaron a la casa de Liliana y fue el que más bebió. Imagínense, ¿ah? El que más bebió y el que más gritó. ¿Mm? Y el que más, no, el que más come, que digan cierto. El que más come está bien, pero ya no. Y el que más golpes dio, imagínense, que se armó la trijuca y el pastor se remangó la camisa y empezó a dar golpes a diestra y siniestra. ¿Ah? Eso no, iglesia. Que no se hable así de nosotros. Diga, usted puede decir, estoy en la fiesta, compartí, me tomé 2 vinitos, 3 vinitos, compartí con mi familia y me fui para mi casa. ¿Usted cree que Dios se va a enojar por esto? ¿No? Dios no es un Dios, Dios conoce que en el mundo estamos. Dios sabe que somos y que nos gustan las cosas, que nos gustan ciertas cosas del mundo y que podemos controlar. Amén. Cerremos aquí esto para que usted sepa. Cuando Jesucristo estaba dentro de la casa, digamos que de Pedro, porque así dicen algunos, ¿qué hizo? Glorificó a Dios. Amén. Glorificó a su Padre y cayó bocas. Porque vamos al otro texto. Dice entonces vamos a leer del 9, desde el 8. Dice, y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban, ¿qué es cavilar? ¿Qué es cavilar? Pensar, murmurar, ¿cierto? Y miren a Jesús. Qué bueno que nosotros estudiemos un poco más la vida de Jesús. En la Biblia póngase ese ejercicio en vacaciones. Empiece a leer acerca de lo que hablaban de Jesús. O empiece a leer acerca de las palabras de Cristo. No tiene que leer toda la Biblia. Coja los 4 evangelios. Coja los 4 evangelios y estudie un poco a Jesucristo. Los 4 evangelios son Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estudie esos 4 libros y dése cuenta de cómo era Jesús entre las multitudes, de cómo era Jesús en la soledad, de cómo era Jesús con sus apóstoles, la gente cercana a él. Podíamos empezar a mirar cómo era Jesús cuando estaba solo, podíamos mirar a Jesús cuando estaba con sus 12 amigos, digámoslo así, sus 12 discípulos, la gente cercana a él, cuando estaba en casa con su padre, con su madre. Porque Jesús, si usted nota, Jesús lo único que le dijo a sus padres fue, en los negocios de mi padre me conviene estar. Después de que se les perdió 3 días, ¿qué le dijo Jesús a Juan, a María y a Juan? Y a José, por favor, José. María y a José, que les dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar, después de que se dieron cuenta, qué descuido, ¿cierto? ¿Ah? Qué descuido. Imagine caminar 3 días sin Emanuel. ¿Y dónde está Emanuel? ¿Ah? 3 días yo caminando sin Emanuel o sin Sharon y Isabela. ¿Qué voy a hacer yo? Un descuido, ¿cierto? Eso es un descuido, pero a veces Dios permite esos descuidos. Por eso no nos demos tan duro en situaciones. No nos demos tan duro. Que lo estafaron no se dé tan duro. Estamos en diciembre, ¿cierto? Que lo estafaron no se dé tan duro. Yo me acuerdo que mi esposa y yo vimos un televisor baratísimo en Facebook Marketplace. Estábamos ahí mirando Marketplace y un televisor como en 800. Ya tenía la plata, lo compramos.
Le digo yo a mi esposa, sí, mándelo. Lo compramos. Cuando resulta que todo bien y eran de la cárcel, nos estafaron. 800,000 pesos perdimos, no sé si era diciembre o mitad de junio. Era un momento de prima que había estado yo trabajando. ¿Y qué hicimos? Nos echamos a la pena, qué bruto soy, qué necio soy. No, simplemente quizás Dios permitió eso para enseñarnos algo, ¿cierto? Es eso, a veces cuando cometemos errores, volviendo un poco porque estamos en Jesús, ¿cierto? Lo que es Jesús. José y María caminaron mucho tiempo sin Jesús, mucho tiempo sin Jesús. Cuando voltearon atrás no vieron a Jesús quizás o no iba Jesús de 12, de 13 años en la carroza o en el asno, no sé. Se dieron cuenta 3 días o mucho tiempo después. ¿Por qué sería? Porque a veces Dios permite que nuestra mente se vele, iglesia. ¿Sí entiende? No es que le echemos la culpa a Dios, pero Dios a veces permite que hagamos cosas que después decimos, pero ¿por qué yo hice esto? Si yo sabía que no debía, no hablando de pecado, porque eso no fue un pecado, ¿cierto? El yo querer comprar un televisor no era un pecado. Ah, el que me roben a mí no es un pecado, ¿cierto que no? O sí, ¿quién dijo eso, cierto? Que nos roben es un pecado. ¿Qué más? El que usted vaya y compre una licuadora y vea que le está buena y cuando la lleve a la casa no le prenda, eso no es un pecado, ¿cierto? ¿Mm? Son cosas que Dios permite para ver cómo respondemos, para ver cómo actuamos, para ver de qué forma nos desenvolvemos frente a la situación. Porque usted puede coger la licuadora, sabe que no le prende, llamar a donde la compró, pegar un insulto a esa persona y decirle, me estafaste, ladrón, y decirle tantas cosas. ¿Sabe qué le dije yo después que llamé y me contestó? Le dije, Dios te bendiga. Pero yo lo hice con doble intención. Le dije, Dios me haga justicia. Y esto no me condena a mí. Y sé que si Dios me escuchó, está en problemas ese hombre. Estuvo en problemas. Cuando yo le digo a alguien de corazón, mira, sé que me robaste, Dios te bendiga. Dice la palabra que ascuas de juego amontono su cabeza y sobre su cabeza. Pero si me pongo a decir estafador, ladrón, imagínense, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy defendiendo. Yo me estoy defendiendo. Yo estoy actuando como yo quiero. Y ahí dice Dios, tú te defendiste. Ahí quedó todo. Ahí muere todo. Tú lo hiciste a tu manera, listo. Pero si yo le digo, mira, me estafaste, sé que esto es un robo, sé que te vas a sacar con la plata, Dios te bendiga. Y le mandé un mensaje diciéndole, busca de Dios para que alcances misericordia. Le dije algo así. Se lo mandé al WhatsApp, no sé si lo leyó. Entonces, ahí yo le dejé la cosa a Dios. Por eso, cuando Jesús se quedó en el templo, ellos llegaron quizás diciéndose, pero tal vez José María, pero ¿cómo descuidas al niño? Y María, ¿y tú por qué no lo cuidas también, José? Quizás alegando en el camino. Pero cuando llegaron al templo y vieron a Jesucristo, Jesucristo, entre las pocas cosas que dice en su familia es, mire, papá y mamá, mire, a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Y Jesucristo deja notar que él estaba en las cosas de Dios y la gente allí también en el templo, en la sinagoga, se sorprendía de la sabiduría que tenía ese niño acerca de las cosas espirituales, porque Jesucristo estaba allí. Entonces, cuando usted permítase coger el libro de los 4 evangelios y analizar un poco a Jesús, un hombre que sorprendía en todo lugar, y le aseguro que no era el más alto, y le aseguro que no era el más bonito, le aseguro que no era como David, sarco de cabello crespo, hermoso, como dice la Biblia, o no era un Daniel tampoco. No era ese muchachito hermoso. Jesucristo era un hombre común. Y si nos vamos a eso, la Biblia dice como una raíz de árbol seco, sin, sin parecer alguno, así lo describe Isaías. ¿Mm? O sea, que decir que sorprendía por su apariencia, no. No sorprendía por su apariencia, sorprendía por lo que tenía dentro, por lo que tenía dentro, por la gracia de Dios. Entonces, cuando llega a ellos, les dicen, en los negocios de mi padre, son ejemplos para que usted se anime. Otro paso de Cristo es cuando ya se bautiza. Ahí vemos otra vez a Jesús. Mire que a Jesús lo vemos en cosas espirituales.
La primera vez que nos hablan de Cristo fue su nacimiento, de cómo fue. La segunda es en el templo y la tercera en su bautizo. En su bautizo. Así empiezan los evangelios. Y cuando Jesús se acerca al eminente, al prominente Juan el Bautista, Juan le dice, no, 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 no. Yo no soy digno ni desatar la correa de tus pies. ¿Qué sentía Juan por Cristo? ¿Qué sentía Juan por Cristo? ¿Qué sentía? Respeto, admiración. ¿Y sabe quién era Juan? Un hombre quien a los reyes le cerraba la boca. Que iba donde Herodes le decía, Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. ¿Cierto? Qué fastidioso era Juan. ¿Cierto? Le gusta a usted que, digámoslo así, usted está en pecado y llega el pastor, a ti no te es lícito hacer eso. Todos los días. Todos los días. Muy sincero. Y que llegue el pastor y te diga, pecador, estás pecando, estás adulterando, estás fornicando. Y se vaya el pastor. Al otro día, adúltero, fornicario. Yo creo que al pastor lo mandan a matar, ¿cierto? ¿Cierto? Este pastor no me lo aguanto. Pasa algo con el pastor. Así era Juan. Juan estaba en la montaña comiendo abejas, mieles silvestres, miel, frutas silvestres, uvas silvestres. Cuando bajaba, a hablarle a los reyes. Pero cuando se acerca a Jesús, le dice, el Señor llega, bautízame. El Señor llega, parafraseando un poco, para que conozcan un poquito, 3 momentos de la vida de Jesús. Le dice, bautízame. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué dice Juan? No, no, no. Yo no soy digno de desatar la correa de tus pies, de tus sandalias. Juan conocía a Cristo. Juan tuvo una experiencia con Cristo. Y es de las cosas bonitas de la Biblia. ¿Sabe qué pasó? El primer ministrado por Jesucristo fue Juan. Fue el primer ministrado por Jesucristo. Cuando María se acerca de su prima, Elizabeth, ¿qué pasó? El vientre de ella brincó a causa de la presencia de Juan. Imagínense, el que primero fue ministrado en el mundo de Jesucristo por Jesucristo fue Juan el Bautista. ¿Cierto? Eso dice la palabra, que el vientre de ella brincó. Se emocionó Juan al saber que estaba en el otro vientre, estaba su primo, porque son familia, su primo Jesús, el Salvador del mundo. Y no dice la Biblia que mantenían juntos corriendo, ¿cierto que no lo dicen? No lo cuentan, ni que hablaban mucho. Pero parece que Juan espiritualmente sabía quién estaba frente a él cuando Jesús se acerca y le dice, bautízame. Le dice, yo no soy digno. Un hombre de esos, Juan, decir no soy digno, conocía a Cristo, ¿no? Conocía a Cristo. ¿Sabe la situación de nosotros? ¿Por qué a veces nos vemos en situaciones tan decadentes, a veces espiritualmente tan amargas? Porque no conocemos a Cristo. Porque no sabemos quién está con nosotros, porque no sabemos quién es Él, porque tenemos los ojos cerrados espiritualmente a la verdad de Cristo. Estos 4 hombres ahora nos van a dar un ejemplo poderoso de qué nosotros nos hemos perdido en nuestra vida. Entonces, cuando estamos en los caminos preocupados por la Navidad, por el 31, ya nostálgicos porque se va a ir el año, ¿cuántos están nostálgicos? ¿Cuántos están nostálgicos? ¿Cierto que hay nostalgia, no? ¿En el ambiente o no? Todavía no, pero espere 24. Espere, faltan 5 para las 12, ¿ah? Algunos van a llorar, ¿cierto? Algunos van a llorar abrazando a la familia. Pero de esto habla el mundo. Pero piense por un momento más. ¿Qué te produce saber que tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué te produce saber? Alegría, alegría, gozo, ¿m? Tranquilidad, ¿m? Confianza, fe, amén. ¿Cómo? Esperanza, amén. Produce muchas cosas, pero ¿por qué lo olvidas? ¿Cierto? Hoy escucharlo aquí, tengo a Cristo en mi corazón, da una energía como fuerza, ¿cierto? Se siente uno como
con aliento. Él está conmigo. Pero cuando venga la nostalgia, la prueba, la necesidad, te olvidas de que Él está contigo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Por eso muchos dicen, ¿qué voy a hacer? Estoy en la sin salida. ¿Cómo saldré de esta prueba? No conocen quién está con ustedes. No conocen a ese hombre que juntaba multitudes y que las multitudes decían, cavilaban entre sí, decían de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Sabe por qué cavilaban? Porque Jesucristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. A ver, yo les pregunto una cosa. ¿Qué querían los cuatro hombres cuando entraron al paralítico por el techo? ¿Que le perdonaran los pecados? Yo no creo que lo entraron todo eso para que le sanara los pecados, le limpiara los pecados. No creo, ¿cierto? Pero Jesucristo es un maestro de la sagacidad. Jesucristo es muy audaz. Y mire lo que dice la palabra. Dice el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, ¿cierto? Dentro de sí mismo. Nadie le dijo a Jesús, están hablando de ti. Nadie le dijo, no, Pedro no le dijo, Jesús, están hablando de ti, que por qué perdonaste los pecados de este hombre. Nadie le dijo, ¿qué dijo? Conociendo en su espíritu que cavilaban. ¿Le pasa a usted que a veces habla con las personas y usted sabe, te están diciendo mentiras? ¿Sí? ¿Le pasa? ¿Le pasa a usted que viene a contarle, mi esposo me pegó y no sabe que ella fue la que mandó primero? ¿Cierto? Porque ahora las mujeres, téngales cuidado. Qué peligro. Yo he visto escenas que las mujeres están mandando primero que los hombres. Entonces, le pasa esto, que mucha gente viene a uno, pastor, estoy en una situación, pasa esto y uno dice, uy, Señor, pero ¿qué hacemos allí? Si sabemos que no está obrando correctamente. Y si sabemos que es la versión de él, pero no la tuya, no la de las dos. Un consejo. Cuando alguien le pide un consejo, escuche siempre las dos versiones. Escuche siempre las dos versiones. No se quede con una, porque con una usted va a ser injusto. ¿Cierto? Jesucristo dijo, cavilaban entre sí. Por eso que dijo eso, Jesucristo conocía, cuando usted llegue a un lugar, si usted sabe que tiene a Cristo, si sabe que tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando usted llegue a un lugar, se pare en una casa, usted va a decir, Señor, muéstrame en qué lugar estoy. Usted lo puede decir. Amén. Usted lo puede decir o no. ¿Qué diferencia hay entre usted, los apóstoles y yo? Mm, No hay diferencia. No hay, ¿qué diferencia hay entre usted y Jesús y nosotros? Digámoslo así, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, ninguna. Porque sabe una cosa, el mismo espíritu que tiene Jesús, nosotros lo podemos tener dentro de nosotros. Jesús no oraba al Espíritu, Jesús cuando oraba al Espíritu Santo, hablaba con Dios. ¿Entiende eso? Cuando usted le pide a Dios el Espíritu Santo, usted le está pidiendo el mismo Espíritu de Jesús. Entonces, dice la palabra que Jesús conocía en su espíritu. Y la palabra de las cosas que quiere darnos Dios, escuche bien, de los dones del Espíritu, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? ¿Mm? ¿Cuáles son? Pero hay dones espirituales. Palabra de ciencia, discernimiento, don de lenguas. ¿Cuáles otros? Entendimiento de espíritus. ¿Cómo entendimiento de espíritus? Don de milagros, don profético, don de sanidad. Discernimiento. Ese es uno de los dones más importantes, el discernimiento. Y ese es del que le estoy hablando. Cuando yo estoy hablando con una persona, Señor, despierta en mí el don del discernimiento. Y usted no tiene que decirlo como una oración. La persona hablando y usted diciendo, Señor, despierta en mí el don de discernimiento. La persona va a decir, ¿qué? ¿Qué está hablando este hombre? ¿Cierto? Usted lo puede decir mentalmente, Señor, estoy conectado contigo, despierta en mí todo discernimiento
acerca de lo que estoy oyendo. ¿Cierto? ¿Y quién se va a dar cuenta que usted está diciendo eso? Nadie se va a dar cuenta. ¿Para qué sirve eso? Para que usted pueda dar una respuesta. Y don de consejo también lo tiene, son los espíritus de Dios. El don de consejo. Para que usted también, Señor, dame la sabiduría para ser buen consejero en este asunto. Entonces, iglesia, Jesucristo sabía lo que iba a pasar, porque Él de antemano había predispuesto que no le iba a sanar primero, sino que primero le iba a perdonar los pecados. Amén. Primero le iba a perdonar los pecados. ¿Por qué Jesús primero perdonó los pecados? Porque así es como obra Jesucristo. Porque ese hombre que tiene admiración, que tiene muchas cosas, que despierta la gracia de muchos, aunque no sea el más hermoso, que despierta entre las multitudes el deseo de ir a verle como a Salomón, ese hombre era más sagaz que cualquier otro hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque había ejercitado el Espíritu de Dios. Porque venía tal vez, digámoslo así, equipado de una vez con la gracia y el poder de Dios. Entonces, cuando él empieza a ver esto, dice, tus pecados te son perdonados. Y que empiezan a hacer, pero cómo este puede perdonar pecados? ¿Qué se cree este hombre? Y Jesús empieza a sentir como esas palabras que le golpeaban ahí su espíritu. Y les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué le está diciendo a él? ¿Qué les está diciendo allí? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cierto? Le está diciendo, mire, perdonar pecados es más fácil que hacer que un paralítico ande. ¿Cierto que sí? Perdonar pecados es más fácil. Les está diciendo, tranquilos, yo puedo hacer las dos cosas. Miren a quién tenemos de nuestra parte. Aquel que te puede perdonar todas tus fallas y aquel que te puede sacar de la enfermedad física o espiritual y aquel que te puede sanar o aliviar en cualquier dificultad en tu vida, aquel que puede sanar a tus parientes, aquel que puede ayudar a aquellos que en verdad lo necesiten. Tienes a ese hombre, tienes el espíritu de ese ser dentro de tu corazón. Entonces, ¿por qué en momentos dejas que la aflicción, dejas que la lucha te agobie y no buscas a ese ser que no necesitas? Así de sencillo, no necesitas venir a aquí hay que venir a la iglesia, hay que venir, ¿cierto? Porque Dios dice congregados, pero no todos los domingos, no todos los días se abre la iglesia, ¿cierto? No todos los días se abre la iglesia. Entonces tienes tú que esperar hasta venir a este lugar para sentir que estás hablando con Jesús. No, no. Lo puedes hacer en tu habitación. Lo puedes hacer en tu lugar. Lo puedes hacer en la oficina, en el baño de la oficina, en cualquier lugar. ¿Cierto que sí? ¿Quiénes han orado en los baños de las oficinas o de los lugares de trabajo? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes lo han hecho? Yo lo hacía. Yo me metí al baño a orar. Allí en el Colombo Americano, cuando trabajaba allí. Señor, ayúdenme en esta situación. De rodillas, en los baños que hay espacios, porque hay unos que son, ¿cierto? Mire una cosa, Jesucristo no está en templos. Jesucristo está en el baño. En el baño del Colombo Americano ya estaba Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Jesucristo en el baño? Porque aquí tenía su cuerpo. Amén. Porque aquí tenía su templo. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios, lo dice la palabra. Usted es templo de Dios. Entonces, donde usted esté, está Dios. ¿Cree usted esto? Donde usted esté, está Jesucristo. Donde usted esté, pueden haber sanidades. Donde usted esté, pueden haber milagros. Donde usted esté, pueden haber cosas grandiosas, porque usted es templo de Cristo, templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no nos creemos estas cosas? ¿Por qué no nos creemos esto que nos dice la palabra de Dios? Porque creemos a tantas cosas, pero no le creemos tanto a Dios. ¿Por qué no le creemos tanto a la palabra? Si usted hoy en día, si usted empieza a mentalizar que usted es templo del Espíritu Santo de Dios, usted empieza a sentir de que usted es un portador del poder de Dios, de Cristo, ¿qué hará usted en el 2025, iglesia? ¿Qué empezará a hacer usted si usted dice,
Si usted le dice cuando está en situaciones, le dice, mira, tú me puedes venir a mí con jabalina, lanza y espada como llegó Goliat ante David, pero yo voy a ti en el nombre de Jesucristo. Si hacemos una comparación de qué era la jabalina, la lanza, la espada, el arco, el escudo, el yelmo que tenía Goliat, David estaba perdido simplemente con esto, ¿cierto? Y todo eso tendrá un significado espiritual, la jabalina, la lanza, la espada. ¿Para qué? ¿Para qué tantas armas si era un gigante y un peladito de 14 o 15 años? Supongo, ¿cierto? Porque no lo dice la Biblia cuántos años tenía. ¿Para qué tanto? Si era un guerrero que tenía oprimido a ejércitos y viene un peladito y se le enfrenta, ¿para qué tantas cosas? Jabalina, lanza, espada. ¿Mm? ¿Saben cuál es la jabalina? ¿Sí? La lanza y la espada. Tres armas poderosas en manos de un gigante contra un peladito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios así lo había dispuesto. Y que un peladito con una cauchera, ¿usted jugó con caucheras? ¿Le tiró a los pájaros con caucheras? Sí. ¿Ah? A los focos, ¿sí? A los alumbrados de diciembre con cauchera, sí. ¿Cierto? Mm. Caucheras. Y un peladito con una cauchera, con 5 piedras de la fuente de la quebradita, con una cauchera se le enfrenta al gigante y le dice, tú vienes a mí con jabalina, lanza y espada, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Estira y lo mata. Cosas grandes tiene Dios, ¿cierto? Cosas grandes tiene Dios. Le da en su frente, lo derriba en el único lugar donde podría entrar la piedra, allí le dio. Lo derriba. Me imagino que sacando su espada, cogió su espada ahí, la espada del gigante la sacó. Tal vez le pesaba, porque cuando se puso la armadura de Salomón, ¿qué le pasó? Dijo, no, me vuelvo lento, no me sirve, me queda grande. Pero sacó la espada del gigante y le cortó su cabeza y llegó al pueblo de Israel y dijo, vean nuestro enemigo, Dios nos entregó en nuestras manos. ¿Qué hacía David? David sabía el poder que tenía. David conocía lo que había dentro de él. David sabía que él no necesitaba ni escudo, ni lanza, ni espada, que él solamente tenía la presencia de Dios en su vida. ¿Qué tienes tú en tu vida? ¿Qué tienes tú en tu vida? Lo mismo que David, iglesia. Mentalícense en esto. Ustedes tienen la presencia de Dios. Ustedes son portadores del Espíritu Santo de Dios. Ustedes tienen a Dios en sus corazones. Dios quiere habitar en el cuerpo de ustedes. Y Dios es Señor de su vida. Entonces, ¿por qué vamos a temerle a las situaciones? ¿Por qué vamos a temerle? Algunos le dan miedo pasar al 2025. Algunos hay atemorizados que vendrá el otro año. No, iglesia. Es tiempo de empezar a nosotros a saber quién está con nosotros, quién pelea por nosotros y quién te puede ayudar en cada situación. No solamente te va a perdonar si le fallaste. ¿En dónde está Jesucristo? ¿En dónde está el Espíritu de Dios? ¿En dónde? En tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Reconocer, Señor, te fallé. Tienes que ir a Buga, al Cristo de Buga. Sí. Caminar de rodillas hasta donde halles el Cristo. Sí. Sacrificios no quiero, dice el Señor. Sacrificios no quiero. Dios quiere corazones contritos y humillados. Eso dice la palabra. Dios no quiere que camines de rodillas hasta el Cristo de Buga y allí pongas penitencias y que no cumplas tus penitencias. Porque casi siempre se gastan las rodillas subiendo de rodillas allá. Les ponen la penitencia, no la cumplen. No, pero hay unos que les dicen 20 Padre Nuestros y 5 Ave Marías, ¿cierto? Rosario y según 1000 Jesús y se ahorran en 500, ¿cierto? 1000 Jesús y van en 500 ya no puedo más, ni perdí la cuenta y cree que ya lo hizo. Eso no es así, iglesia. Jesucristo, vea, Jesucristo está en el baño de tu casa. Amén. Jesucristo está en la habitación de tus hijos si quieres. Está en la sala. Amén. ¿Sí?
esto es para que te escuche el pueblo. No, no, pero Creo que es importante que nosotros tengamos eso también en cuenta. Esta iglesia se llama Iglesia Amigos de Jesucristo. O sea que tenemos un gran amigo. Miren todo lo que este amigo hace por nosotros. Amén. Y es maravilloso saber que ese amigo, cuando nosotros estamos ahí, va al Padre, ora por nosotros y nos ayuda. ¿Quién hizo esto también aquí en este pasaje? Quiero resaltar algo que me parece muy hermoso. Cuando nosotros ya no tengamos fuerza, cuando estemos enfermos. Mire ese paralítico, la condición de él era que él no tenía quien lo ayudara. Él estaba ahí a merced de que como cuando, pastor, pero ya estoy aquí, pastor. Pastor, pero espérese, ahorita termina. Entonces vemos cómo es, llegará un día en que nosotros necesitamos amigos, amigos que tenían fe, porque dice Jesús que tenía más fe los amigos que el mismo para, no dijo el paralítico, dijo la fe, los amigos. ¿Usted con quién se reúne? ¿Hay alguien, un amigo que ora por usted? ¿Hay alguien que lo lleva a la presencia de Dios? ¿Hay alguien que pelea sus batallas? ¿Hay alguien que lo va a levantar de ese lecho y va a ir, allá está Cristo, vamos para la iglesia, vamos que, mire, yo por ejemplo aquí mantengo a todo el mundo azotado. Si yo no, yo me voy a enredar, trabajen ustedes, yo le traigo a la gente, le traigo al uno, corro, pero sí me entiende, pero no lo dejo ahí ahogándose, ¿cierto? Si yo no quiero trabajar, ahí está Nancy, Darío, el que sea, ¿cierto? Pero así me mantengo yo, ¿cierto? Ah, todo el tiempo. Entonces, es bueno que aprendamos hoy a tener amigos. Tenemos un grande amigo, pero también necesitamos amigos aquí en la tierra. Un amigo que cuando necesitamos un dolor, tengamos el dolor de cabeza nos ayude. Yo que no tengo esposo ni nada de esas cosas, tengo mis hijos y todo, pero cuando no están, está Nancy, está mi familia, está alguien. Es bueno saber que tienes amigos que van a llevarte a ese lugar. Allá les tocó pagar ese techo porque dice en esa casa después el problema, ¿cierto? Pelearon, tuvieron fe, lo metieron, lo amarraron, lo tiraron por ahí, sí, 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 y que ellos decían, este hombre me lo va a sanar, nosotros no podemos, pero hay alguien que puede. Y nosotros necesitamos ser esos amigos que lleven a uno, a cada uno de nosotros a Cristo, amén. gloria a Dios. Hay que quitar el micrófono porque me va a dar sin mensaje. Sí. Para concluir, Dios los bendiga, iglesia. Sí, Diego, por favor. Pequeño espacio para darle gracias. Entonces, ahí vemos, simplemente cerremos el punto de que Jesús está en todas partes y si tú lo tienes en tu corazón donde tú vayas, ahí estará Jesús. Amén. Mire, sencillo, sencillo. Jesús, te fallé, perdóname. Habla de su corazón, ¿cierto? Ahí está Jesús en el metro. Jesús, ayúdame a que esta diligencia me salga bien, ¿cierto? Padre, en el nombre de mi Jesús, te pido que lo que vaya a hacer, Señor, que el dinero que tengo en el bolsillo me rinda para todo lo que necesito, ¿cierto? Todos los gastos que tengo, Señor, que este dinero me alcance. Usted no sabe. Ayer hablé con una persona que está en Alemania y está muy triste porque el mismo enemigo le está robando la plata, imagínese. Le ha sacado 2 veces 400.000 pesos de los ahorros que tiene. 400.000 euros. Enemigo, no. 400.000 euros, 400 euros, 400.000 euros, no, eso es mucha plata. Euros. Le ha sacado 2 veces, me dice, pastor, y me saca la misma cantidad, está sola, está en un hotel, en cajita fuerte, mete su dinero, y cuando, de su trabajo, y cuando llega allí, le hacen falta 400. Y ella lo cuenta y dice, pastor, es que esto no tiene explicación. Estamos depresiva porque imagínese trabajando bien duro y perdiendo su plata. Duro, ¿cierto? Pero cuando estamos con Dios, le ponemos, Señor, tengo 100.000 pesos en mi bolsillo, Señor, y supuestamente lo que necesito comprar vale 150. Padre, haga algo. ¿Cierto? ¿Le ha pasado o no? ¿Cierto?
Resulta, vea, se lo es un 95 para que tenga para el pasaje. Dios hasta piensa en el pasaje de vuelta. Pasa eso, iglesia. Y eso no nos debe sorprender porque nosotros tenemos a Cristo. Si Cristo levanta un paralítico de una silla, ¿cómo no nos va a ayudar con 5,000 pesos de pasaje? ¿Cierto? Entonces, por ahí había una lady quería hablar. Bueno, participen, ustedes salen tarde hoy. Sí, sí, amén. Sí. Bueno, me demoro. Buenos días, bendiciones. Ahora sí vamos al principio. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Qué haces tú cuando estás entre la multitud? Ahí es el ejemplo otra vez. Volvemos al principio. ¿Qué haremos cuando estemos entre nuestras familias? Y le aseguro una cosa, iglesia, en estos momentos, en estos días de nostalgia por lo que se está yendo y la incertidumbre de no saber lo que vendrá, es un buen momento para hablar de Cristo. Amén. Qué bueno que te pares entre la bulla, bajes el equipo de sonido y le diga, iglesia, hay algo importante que yo quiero que ustedes sepan hoy. Jesucristo nos ama a todos como familia. Y no tienes que tener un mensaje preparado extenso y largo, simplemente 10 minutos en que tú le hables a tu familia y le diga, permítanme, yo hago una oración. Usted no sabe lo que puede derribar para ellos, la bendición que puede darles en ese próximo año de sus vidas. Ustedes que tienen a Jesús, ustedes que son portadores del Espíritu Santo de Dios, anímense a alzar la voz en medio de las multitudes. En medio de sus casas, anímense a decir, Cristo mora en nosotros, Cristo quiere ser el jefe de esta familia, Cristo quiere ser el Señor de este hogar. Anímense en iglesia, empiecen a proclamar a Cristo porque vea Jesucristo, Él tenía el Espíritu de Dios. ¿Y qué hacía Él? Agolpaba multitudes y no lo hacía para contar chistes ni decir proverbios como Salomón. No lo hacía, era sensato lo de Salomón. Salomón se juntaba a la gente, venía de otros países a escucharle. Pero no era el fin de Jesucristo decir proverbios. No era el fin. Jesucristo hablaba de las cosas venideras, de la palabra de Dios. Y empezaba con esto y mucha gente se agolpaba. Dice entonces que, como se agolpaba la gente, dice entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahí está lo que dijo mi hermana. Ese fue el punto que dijo mi hermana. Los 4 amigos del paralítico. O quién sabe si amigos. Pero personas que ven la necesidad de otros. No dicen que eran amigos, ¿cierto? Pero veían la necesidad que tenía. ¿Y sabe usted qué es traer a un paralítico en esas tierras? ¿Sabe usted? Cargar a un hombre a hombros. Y no, esto es fácil, digámoslo así, llevarlo hasta el Parque Bolívar a hombros. Está bien, ¿cierto? Un poquito difícil. Pero subirlo por los muros, abrir el techo y bajarlo. ¿Mm? Me imagino esos hombres amarrándolo bien al paralítico, amarrándolo de su lecho, de manos, de pies. Estos hombres hicieron algo grande, iglesia, ¿cierto? Hicieron algo que verdaderamente lo hicieron con pasión, con amor, con sentimiento noble, lo hicieron. Ellos no tenían que hacer esto. ¿Qué has hecho tú por aquellos que te duelen en el corazón de verdad? ¿Qué has hecho tú por aquellos que son parte de tu familia, que son tu sangre? ¿Qué haces tú por ellos? No eres capaz de tenderles el lazo de Cristo. No eres capaz de amarrarlos a los pies de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Si tienes a Cristo en tu corazón. Estos hombres simplemente habían escuchado que estaba en casa, así como dice la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a cogerlo. Lo cargaron a hombros. ¿Quién sabe cuántas millas, como dice la palabra? ¿Quién sabe cuánto tiempo lo subieron a hombros? Caminaron con él millas, no sé. Pero lo que más me impacta es cómo le empiezan a subir por esa casa, a llevarlo hasta el techo. Y en el techo, ellos derribaron el techo. ¿Y qué hicieron? Jesucristo quizás mirando dice, oh, qué fe la de estos hombres. Qué fe la de estos 4. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Te son perdonados tus pecados.
Pero Jesucristo sabía por qué perdonaba primero los pecados. Porque Él iba primero a sanar su alma. Y es lo que Cristo hace con nosotros. Cuando querramos ver milagros, cuando querramos ver prosperidad, cuando querramos ver asuntos de bendición para nuestras vidas, digámosle, Señor, digámosle primero a Jesús, sana mi alma, sana mi espíritu, Señor. Quiero estar a cuentas, quiero estar en paz contigo. Pero muchos de nosotros empezamos, Señor, dame lo otro y ni siquiera pedimos perdón. Dame la bendición, Señor. Esto es lo que me importa de verdad, porque estamos enfocados en un mundo material, un mundo terrenal que no conocemos. ¿Quién es Jesús? Jesús no vino a darnos cosas materiales. Jesús vino a darnos salvación, a darnos libertad, a mostrarnos el camino hacia Dios. Eso vino Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos entendemos que vamos a Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer, Señor, si te he fallado, perdóname. Si te he fallado, perdóname. Primero, no lo primero, lo segundo. Lo primero es lo segundo, porque a Jesucristo primero se le reconoce su grandeza. Amén. Al Padre Jesús se le reconoce su grandeza. ¿Cómo lo reconocemos? Usted dirá, no, pero ¿por qué sobarle tanto hombro a Jesucristo? Es como aquel que llegan del jefe, jefe, usted tan buena, ayúdeme en esto. ¿Cierto? Ah, ¿pasa o no? Pasa. Ay, jefecito, yo no sé, o jefecito, yo no sé usted dónde lo va a poner, pero es que usted me ha ayudado tanto, de verdad yo lo quiero tanto, necesito esta ayuda. Y sabe una cosa, lo hacemos con los jefes, pero con Jesucristo, Señor, necesito esto. Exigiéndole a Dios. Señor, necesito que me des. Necesito que me respondas. Necesito esto ya. Yo a veces en oraciones que sabe Dios, le digo, Señor, responde. Yo digo, Señor, a veces siento que te estoy mandando. Y le digo, Señor, tú sabes que no es así. Señor, libera ya. En el nombre de Jesús, libera. A veces uno en su desesperación para que uno sea libre de algún espíritu inmundo, da ese tipo de, en el nombre de Jesús te ordeno que sal. O Señor, libera ya. Es como pero Dios entiende. Pero Dios entiende que estamos en función de la liberación. Pero ¿qué va a entender Dios de ti cuando ni siquiera le reconoces? Cuando simplemente le das órdenes y le dices, Señor, provéeme, súpleme, bendíceme. Señor, bendíceme. No, la forma correcta es, Señor Jesucristo, yo sé que tú vives, yo sé que tú moras, yo sé que tú eres Señor de mi vida. Yo te reconozco como mi Dios, mi Salvador, como el todo de mi ser. Empezarle a reconocerle a Él su grandeza. Señor Jesucristo, necesito que me ayudes en esto. Cuando tú lo haces, empiezas a tocar el corazón de Jesús. El corazón del Padre se empieza a mover en tu favor. El Espíritu Santo empieza a decir, estás orando de la manera correcta. Señor, te fallé, Señor, te pedí, tal vez te defraudé en este asunto, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista lo decía, los antiguos lo decían, he pecado contra el cielo y contra ti, lo decían. ¿Usted alguna vez ha dicho eso en una oración? ¿Alguna vez dicho, ha pecado contra Dios y contra el cielo? ¿Alguna vez lo ha dicho? Pues use lo que no está mal. Use lo que no está mal. Cuando usted le falla a Dios, le diga, Señor, te fallé a ti, le fallé al cielo, le fallé a la iglesia, le fallé a mi familia, Señor, le fallé a los miembros de la congregación, le fallé a todos, Dios, perdóneme, Señor. Solamente dice el Señor, si Él te perdona, siéntete bien. Siéntete bien, no tienes que contarle a nadie tus pecados. No tienes que ir a confesarte esta tarde para ser libre del pecado. No tienes que hacerlo. El único intercesor, el único mediador entre Dios y nosotros es ¿quién? Jesucristo. Y solo Él puede conocer mis causas, mis problemas. Y solo Él puede conocer de qué tiene necesidad usted. Cuando le diga al Señor, te fallé, perdóneme. Y Señor, reconozco mi maldad, reconozco mis transgresiones, mi pecado, pero sé que tú eres fiel y justo para perdonarme, Señor. No me dejes caer nuevamente en lo que fallé, Señor. Líbrame de todo mal, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también necesito un favor. Necesito un favor. Y ahí sí cuéntele lo que necesite. Ahí sígale, Señor, estoy en escasez, estoy pasando por esta situación, Señor, estoy en esta angustia, Señor, mi familia, tal cosa, tal cosa. Empiece usted a exponer sus problemas, que a Dios le gusta escucharte. Dios le hemos hablado y Dios muchas veces sabiendo lo que necesitaba aún el paralítico, sabiendo lo que necesitaba aquel persona, decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Cierto? Eran palabras de Jesús, de ese Jesús que tenemos que conocer más.
Jesús sabía que el paralítico no lo habían metido allí para que le perdonara los pecados. Jesús sabía que todo el esfuerzo de estos 4 hombres era para que el paralítico pudiera andar. ¿Cierto? Pero el mensaje de hoy es un mensaje que lo iba hablando con mi hermano Neil cuando caminamos en el centro y me dice, Darío, derriba los techos. Amén. Derriba el techo. Ese es el mensaje. Derriba el techo para que puedas ver la gloria de Dios. Amén. Derriba el techo para que puedas ver quién está dentro de tu casa. Es Jesucristo. Es Jesucristo y de ahí nos tenemos que enfocar nosotros. 2025 tenemos que tumbar techos. Amén. Lo que nos impida ver la gloria de Dios. En este caso fue hacia adentro. En este caso fue hacia adentro. Pero a veces el techo nos impide ver los cielos. Amén. Y ese es el mensaje hoy, iglesia. Tumbe el techo. Mire quién está dentro de su casa. No es cualquiera. No es cualquiera, es Jesús. Es Jesús. Y me pone mi hermano una canción, es Rusting the Roof, derriba los techos. Yo sabía que Dios me estaba hablando a través de él. Y yo dije, y le dije ahí, voy a armar una enseñanza para la iglesia, para que tengan en cuenta que si derriban el techo, verán los milagros, verán a Cristo, verán al que está dentro de su casa. Es eso, iglesia. Tumben los techos de la incredulidad. Tumben las barreras. Estos hombres no solamente derribaron el techo, sino que tumbaron barreras. ¿Cuáles barreras? La multitud. Imagínense cargar a alguien por una multitud. ¿Mm? Si a veces uno con la bolsita por ahí entre la gente en el hueco quiere que se desaparezcan todos, ¿cierto? ¿Cierto? O uno no sabe por dónde meterse, ¿cierto? Ahora uno con un hombre quizás pesado a los hombres. Imagínense en esto, simplemente lo más cercano, uno muerto por el hueco. Imagínense, en pleno diciembre. Así es lo más cercano. Y estos hombres abriéndose paso entre la multitud, llegando hasta las puertas, viendo que las puertas están bloqueadas, no hay de otra. Subámoslo por los muros. Me imagino 2 se montaron primero, abrieron el techo y piensen que había Cristo allí, los discípulos. Pedro, si era la casa de Pedro, imagínense. ¿Qué diría? Me están dañando la casa. ¿Qué dirían ellos? Jesucristo, algo está pasando. Pero Jesucristo no detiene las cosas que son de fe. Jesucristo nunca te va a detener en un acto de fe. Antes va a esperar hasta donde llegas. Vamos a ver hasta dónde van a llegar estos hombres. Vamos a ver si son capaces de ponérmelo enfrente. Vamos a ver si ustedes son capaces de ponerme enfrente sus dificultades, sus problemas. Vamos a ver si ustedes son capaces de verme a mí en el 2025. Ese es el reto que tienen, iglesia. Ver a Cristo en el 2025. Ojalá lo veas en enero, porque entonces tu año será de grande bendición. Pero si el 31 de diciembre de 2025, si Dios nos da vida, no lo hemos visto, confía que lo vas a ver en el nombre de Jesús. Reto les pongo, iglesia, tumben los techos. Porque si derribas el techo, si pasas las barreras, si eres capaz de subir con el paralítico encima del techo y bajarlo hasta la presencia de Cristo, va a haber un milagro. Va a haber un milagro. Jesucristo le dijo a los que estaban allí, no les he dicho que sí, que es más difícil perdonar los pecados, pues para que vean que es más fácil perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda. Pero antes se sorprendió de la fe. Y cuando él tomó su lecho y anduvo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm? Muchos, muchos se sorprendían y los que cavilaban. ¿Sabe qué pasa cuando glorificamos a Cristo? Los demás quedan en silencio. Los demás quedan en silencio. Amén. Sí, Juan. Nos deja consecuencias, pero lo más seguro es que si hay un arrepentimiento genuino, Dios va a ayudarnos, aun si hay consecuencias. Sí, Él nos va a ayudar. Sí. Y no vamos a estar débiles, le fallé y sin esperanza, sino que Dios dice, vamos a caminar y vas a afrontarlo con fortaleza lo que fallaste. Entonces, iglesia, ¿cuál es el mensaje de hoy? Derriba el techo. Amén. Cruza las barreras que tengas que cruzar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para ver quién hay adentro. ¿Cierto? Para ver quién hay adentro.
y adentro está Jesucristo. Y si logras estar frente a su presencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si logras pararte frente a Cristo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. El que se pare frente a Cristo, usted mire en la iglesia y le dije que estudiara los 4 evangelios y las acciones de Jesús. Nunca, nunca alguien que estuvo con Jesús esperando que él hiciera algo bueno por él, siguió siendo el mismo. Nadie que estuvo con Jesús, solo sus enemigos siguieron sus errores. Pero los que estaban con Jesús, a los que los que le abrieron la puerta a Jesús como Zaqueo, ¿qué pasó con Zaqueo? Cambió su vida, cambió totalmente su vida. Todo el que está en presencia de Cristo, para bien, para honrarle, para bendecirle, va a recibir un milagro. Va a recibir un milagro. Y por eso los antiguos recibían tantos milagros. Porque no era que iban simplemente a derribar el techo una vez, sino que vivían en su presencia. Vivían en su presencia. El salmista decía en los antiguos, Eliseo, me gusta mucho la expresión de Eliseo y Elías. Vive Jehová, que en tu presencia estoy. Y oraban por los enfermos, resucitaban muertos, secaban las fuentes, hacían flotar las hachas del fondo del río, secaban los ríos con su manto, imagínense, secaban las aguas con su manto, dividían las aguas con su manto. ¿Por qué? Porque decía, vive Jehová, que en su presencia estoy. ¿Qué pasará con nosotros si alcanzamos en el 2025 estar en la presencia de Dios? ¿Qué pasará? ¿A quién podemos ayudar? ¿Qué tan útiles seremos? Haremos grandes maravillas, como dice el salmista, con Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Póngase en pie, ya sabe que tiene que empezar a derribar techos en su vida para estar en la presencia de Dios. Cierre sus ojos allí. Dígale, Señor, derriba en mí. Dame libertad, Jesús. Yo quiero estar en tu presencia, oh Dios. Yo quiero estar cerca de ti, Jesús. Yo quiero saber a quién tengo ser. Tu palabra me dice que mora en mí. Algo me dice el Señor para ustedes, iglesia. Y es que no estén conformes con la condición en la que hoy se encuentran. No estén conformes. No estén conformes. Escuchen bien eso. Es del Espíritu de Dios hacia ustedes. Porque algunos dicen, esto es lo que me toca, ya estoy en esto, no pasa esto. No se consuele con eso. Hay alguien que puede cambiarle en este mismo momento esa situación. Esa situación. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Pídele a Él que le remueva las barreras. Dígale a Dios que Él quite toda barrera. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Gracias a Dios. Dele gracias por un momento. Quite barreras de incredulidad en su vida, en su ser. Quite todo aquello que le quite todo aquello que le impida ver la gloria de Dios. Sí, sí. Estrella a las aguas.
Siamo dell'alto. Sin fronteras, más allá de las barreras, adoro tu llave. Vamos a soñar con esa tu presencia. El Espíritu de sin fronteras, más allá de las paredes. Adoro tu más allá de lo soñado. Padre, gracias Dios. En esta noche, tarde, Señor, ruego, Padre, para que tu Espíritu de Dios les convenza de que te tiene a ti, Señor. Y que no hay barrera, no hay frontera, no hay ciudad, no hay país, Señor, no hay sitio, Dios, donde tú no estés con ellos. Que tú eres Dios y les guías, Señor, que tú eres el Dios de todo poder, de toda autoridad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, derriba todo techo de incredulidad, Señor, derriba toda barrera, oh Dios, de incertidumbre en medio de tu pueblo, Señor, y haz que ellos conozcan, Señor, tu poder y tu gracia, Dios, sobre sus vidas, Señor. Actúa, Dios, en medio de la necesidad de tus hijos con poder, Señor, y que todo lo que ellos pusieron en tus manos, Padre, te lo ruego, ellos tengan respuestas, Señor. Señor, tu Espíritu sin fronteras, más allá de las paredes. Más allá de lo soñado, está tu presencia. Yo quiero, para terminar, iglesia, que levante su mano si usted quiere estar en la presencia de Dios. Si usted se considera por motivos de fe un poco lisiado, un poco desahuciado, distante de Dios, y usted le quiere decir, Señor, trájame, Señor, a tu presencia. Dile, Señor, mírame. Dígale al que está a su lado, Señor, dígale a Dios, no al que está a su lado, dígale a Dios. Permíteme, Padre, ser de aquellos 4 hombres que bajaron a otro a tu presencia. Porque yo sé, Señor, que el gozo que ellos sintieron, Padre, fue grande, oh Dios. Al ver que su esfuerzo valió la pena, Señor. Dígale, Señor, yo me he esforzado por agradarte a ti y sé que te he fallado, Dios, y sé que he hecho lo debido, lo malo delante de tus ojos. Pero Dios, en esta tarde, oh Dios, yo acepto mis errores y te pido perdón, Señor, que me perdones. Dile, Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname por mis faltas en el 2024. Dígale al Señor, dígale a Dios. Me pongo a cuentas contigo, Señor. Y te pido, Padre,
Que a partir de este momento, tú habites en mí, dígale al Señor. Tú habites en mí, en mi corazón. Que eres parte de mi vida, dígale al Señor. Dígale, por favor, tú mueva sus labios. Sus labios no estén tan pasivos frente a la presencia de Dios. Mueva sus labios, iglesia, pues yo sé que Dios quiere bendecirle. Mueva sus labios y dígale, Señor, mora en mí, Señor. Mora en mí. Mora en mí, Señor. Habita en mi corazón, Señor. Es tu casa, Dios. Es tu casa, dígale, Señor. Este es tu lugar. Póngase su mano en el corazón si quiere, por favor. Dígale, Señor, mi casa es tu casa. Dígale al Señor, mi casa es tu casa. Mi templo es tu templo, Señor. Mi lugar es tu lugar, Señor. A partir de ahora, Señor, cambia nuestra vida, Señor. Y Señor, yo soy agente por poder del poder del Espíritu Santo de Dios y voy a cambiar en tu nombre de vida. Y voy a hacer tu y tú eres rey, Señor de mi ser, oh Dios. Levántate y dígale, Señor, gracias, Dios, porque hoy te hecho de incredulidad. Sobre el Señor, y llevo a tu presencia y sé que tendré milagros en mi vida, milagros económicos, financieros, milagros de salud, de bienestar, Señor, milagros de prosperidad, milagros, oh Dios, que solo tú puedes hacer por mí, Señor. Los verán mis ojos, los verán mis ojos, dígale, con mis ojos, veré con mis ojos no solo los pecados, sino también milagros poderosos. En el nombre de Jesús, digamos, les sí, Padre, en lugar de presencia, iglesia, bendiga a su hermano en el nombre de Jesús. Soy pecador, bendice a Jesús. Sí, Jesús. Sí, sus hogares. Salud. Está su presencia. Sin fronteras, más allá de las siento un momento, no quiero irnos ahora sí, pero un momentico, la pastora tiene